Buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a mostrar cómo crear un modelo a partir de datos convencionales de levantamiento, incluyendo estación total y sistemas RTK y GPS. Es relativamente fácil importar datos de levantamiento a RoadEng una vez se ha configurado correctamente. Algunas notas sobre esta presentación. Todos los participantes están en modo de silencio, pero por favor pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento a través del chat en el panel GoToWebinar. Esta presentación está siendo grabada y estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube. Y vamos a comenzar. Entonces, utilizando datos de estación total, vamos a crear un modelo de terreno preciso, incluyendo cómo configurar formatos de importación reutilizables, creación de líneas de quiebre, identificación y fijación de líneas de quiebre cruzadas y cómo trabajar con diferentes tipos de líneas, símbolos y mucho más. Finalmente, también vamos a cubrir técnicas para exportar datos a estación total a máquinas de control para estacado de pendientes y construcción. La importación de datos de estación total se realiza en el módulo Terrain. Este es uno de los dos módulos que vienen con RoadEng y que también se encuentra disponible de manera independiente como Terrain Tools. Veamos algunos conceptos introductorios. Primero, la especificación de importación. Especificación de importación es una forma de describirle al software cómo interpretar los datos provenientes de los archivos de levantamiento. Algunas de las ventajas de predeterminar qué especificaciones va a tener el archivo es que ahorra tiempo después de la configuración inicial, permite incluir elementos de estructura del archivo de levantamiento, como por ejemplo designación de columnas, permite unir elementos y crear polilíneas automáticamente, lo cual ahorra muchísimo tiempo, y también les va a permitir tener consistencia en sus líneas de trabajo y la simbología. Una vez tienen su formato hecho, cada vez que importen un nuevo proyecto, todo va a reproducirse igual. Y como recién mencioné, ustedes pueden automáticamente unir elementos y crear polilíneas. Uno de los elementos claves para esto es identificar elementos lineales a cada lado de la línea central. Aquí vemos dos ejemplos. En el de la izquierda, no hay identificación de no se contaba con una descripción de qué punto estaba a la derecha o izquierda, entonces el programa automáticamente escoge el punto que está más cerca. Y aquí la manera correcta de hacerlo sería designando qué puntos están a la derecha y cuáles a la izquierda de la línea central, lo cual va a permitir que automáticamente cuando se abra el modelo, las líneas estén marcadas a cada lado como sería correspondiente. Otro concepto que me gustaría mencionarles son las líneas de quiebre. Una línea de quiebre es una polilínea usada para conectar datos de levantamiento representando elementos lineales como bordes de pavimento, línea central, etc. Los datos son interpolados entre puntos conocidos de levantamiento de manera que la línea completa tenga una elevación precisa. Las líneas de quiebre cruzadas pueden ocasionar conflicto entre las elevaciones interpoladas de dos puntos. Discutiremos en detalle cómo arreglar estos conflictos y algunos otros puntos en la demostración. Y con esto yo los dejo con Humberto para la demostración. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la introducción. Y voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Me confirma, por favor, si ve mi pantalla ahora? Todavía no. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar hoy los archivos cómo importar los archivos de estación total. Acá vemos el primer archivo que vamos a trabajar hoy. Es un archivo típico con valores separados por comas. La ventaja de este formato es que se puede pasar fácilmente al formato Excel y manipularlo. Vemos el primer valor, es simplemente el índice de los puntos. El segundo valor es la coordenada hacia el
el tercer valor, la coordenada hacia el norte, luego la elevación de cada punto y por último el código del punto. Vamos a centrar en la importancia de los códigos de puntos. El segundo archivo que vamos a tratar hoy es el segundo formato, que es también muy utilizado. Simplemente es un formato de texto plano, y en este caso los elementos o las columnas se separan simplemente por un tabulador. Entonces, hoy vamos a trabajar casi exclusivamente en el módulo de Terrain, uno de los dos módulos de RoadEng, donde se configuran todas las superficies tridimensionales. Voy a importar el primer archivo. Le digo inicio, insertar archivo y lo voy a buscar en el disco duro. Tengo que decirle que todos los archivos disponibles y vamos a trabajar con el primer archivo, que es separado por comas. Le digo abrir, elijo el tipo de archivo, aceptar, y estas son las opciones de importación. Las vamos a ver detalladamente. Primero, los campos, como lo dije anteriormente, están delimitados en este caso por comas, o podemos escoger cualquier otro delimitador. Incluso hay archivos de ancho fijo, pero estos casi no son utilizados. Los formatos de coordenadas, se prefiere trabajar con coordenadas XY en contraste con las longitud y latitud, debido a que trabajando con estas últimas no se obtiene realmente ninguna precisión en los cálculos. El encabezado de líneas quiere decir algunos archivos tienen en la primera línea o en las primeras líneas una descripción de las columnas. En este caso podemos decirle que las omita, y esto, asignación de columnas, es tal vez una de las partes más importantes, donde designamos las columnas del archivo. Entonces, en este caso vamos a asignar a la coordenada X el valor 3, que vimos que es la posición que le corresponde, el tercer elemento en el archivo. La coordenada Y es el segundo. La coordenada Z, que es simplemente la altitud, es la 4. Y vamos a ver cómo manejamos el código de puntos. Podemos decirle acá, agregarle atributos y agregarle comentarios, o acá le agregamos el código de punto. En este caso, ambos van a contener el mismo valor, y para el código de punto lo definimos en la columna 5. Lo mismo que para el comentario. De esta forma. Una vez tenemos definidas las columnas del archivo, acá el código es en 5 también. Vamos acá a esta pestaña de prueba y le decimos siguiente registro, y vamos viendo que cada registro se está importando de la manera indicada. Esta pestaña de código permite manejar todos los códigos que vienen contenidos en el archivo, y estos códigos permiten crear las líneas de quiebre, como lo vamos a ver más adelante, para mejorar la calidad de la superficie. En este caso vamos a importar el archivo, simplemente los puntos sin ninguna línea de quiebre, para compararlo con el que vamos a obtener posteriormente, y vemos cómo se mejora la calidad. Entonces le digo aceptar, y acá están todos los puntos importados y seleccionados, por eso aparecen de este color. Acá les puedo cambiar el símbolo a cada uno de los puntos para hacerlos más notables. Lo voy a hacer
nuevamente acá hay que darle voy a seleccionarlos todos de esta forma y le cambio el tipo de símbolo y le digo aplicar. Acá ya no están seleccionados. Si elijo alguno de los puntos, acá en el panel de propiedades me dice el nombre y me da informaciones como las coordenadas al este, al norte, elevación, etc. El siguiente paso es que vamos a generar una superficie tridimensional. Acá en modelado de terreno, generar. Acá es donde se definen los contornos principales y menores o curvas de nivel. En este caso los vamos a dejar tal como están. Y vamos a limitar los lados de los triángulos de la superficie TIN a unos 120 metros. Le digo aceptar. Y acá tenemos la vista de planta con los contornos. Vamos a ver la vista. Esta es la vista tridimensional. Y le voy a tomar acá una foto para compararla con la superficie que vamos a crear. Para compararla. Acá se puede notar que este es, vamos a ver que esta área que estoy señalando es el trazo de la, disculpen, de la vía, y por acá vemos un arroyo. Y acá vemos un sitio, un emplazamiento para un puente. Bueno, el siguiente paso es la creación de líneas de quiebre y por lo tanto la creación de un archivo con las especificaciones de importación que como lo mencionó Patricia es reutilizable. Entonces le digo archivo nuevo, no voy a guardar y lo primero que tengo que hacer en configuración, opciones de importación, le voy a decir que me utilice un archivo de formato de importación. Estos archivos tienen extensión IOP. Voy a usar este, lo voy a sobreescribir, le digo abrir. Elijo el tipo de archivo que es ASCII texto. Le digo agregar. Lo voy a llamar formato 1. Acá en detalles volvemos a esta pantalla. Ya teníamos definidas las columnas. Vamos al pestaña de código y vamos a cargar los códigos del archivo. Entonces acá hay que decirle de qué archivo los vamos a cargar. Simplemente busco el archivo en el disco duro. Este es el archivo que vamos a trabajar separado por comas. Le digo abrir y acá vemos que se han cargado todos los códigos de los puntos. Este es un caso especial donde vemos que BL es una línea de quiebre, pero vemos que está dividida en varios segmentos. Este caso puede pasar, por ejemplo, una línea de quiebre que represente una cuneta, puede simplemente desaparecer en ciertos tramos del alineamiento y volver a aparecer. En ese caso se usan las líneas de quiebre segmentadas. Entonces, le digo añadir y voy a crear un nuevo código BL asterisco. En este caso, el asterisco es un carácter que se denomina comodín y va a representar, en este caso, BL1, BL2, BL4 y BL5. El tipo va a ser polilínea y esto es muy importante, la creación de elemento va a ser conectar por código
Esto se usa en las líneas de quiebre segmentadas. Deben estar conectadas. Debe ser línea de quiebre, sí. Debe estar incluida en el modelo. Y acá le puedo cambiar incluso el color, el tipo de línea. Y si quisiera le cambiaría el símbolo. Vemos que la nueva línea de quiebre se ha creado acá abajo. La puedo desplazar hacia arriba totalmente. Y ya tengo mi primera línea de quiebre. Estos segmentos van a ser redundantes, por lo tanto los puedo simplemente remover y puedo hacer lo mismo para la línea central. Entonces vuelvo a la primera línea para aprovechar todas sus configuraciones, para no repetir todos los pasos. Le digo añadir, y en este caso es CL y el asterisco. Esto me cubre CL1, CL2 y CL3 en este caso. Y simplemente le voy a cambiar, en este caso, el color y el tipo de línea. La tengo acá y la desplazo hacia arriba. De igual forma, voy a borrar los segmentos redundantes, remover. Y por último, voy a hacer los bordes de pavimento de manera análoga. Le digo añadir. Y en este caso están representados por R, asterisco. Simplemente le va a cambiar nuevamente el color y el tipo de línea. Lo desplazo hacia arriba. Y ya tengo tres líneas de quiebre definidas. Esto me permite, me va a permitir ver las mejoras en la calidad de la superficie tridimensional. Voy a borrar segmentos redundantes. En la estructura, obviamente las columnas son las mismas. Y vamos a importar ahora. Ya tengo creado el archivo con las especificaciones de importación. Ahora le digo inicio, insertar. Y vemos que ya el formato que acabo de crear aparece acá en la lista de formatos disponibles. Usando este formato voy a insertar el mismo archivo que vimos anteriormente. Le digo abrir y vemos que tiene las líneas de quiebre que acabamos de definir. La estructura obviamente es la misma. Le digo aceptar. Y acá vemos nuevamente todos los puntos seleccionados. Le hago clic fuera del modelo. Y acá podemos ver una vista de planta de la vía. Acá tenemos la línea central, los bordes de pavimento, esta otra línea de quiebre y voy a volver a generar modelado de terreno, generar. Voy a limitar los longitudes de triángulos nuevamente. Y vamos a ver, acá vemos cómo va mejorando la calidad de la superficie. Tenemos muchos más detalles ahora. Incluso esta parte del donde se ubicaría posiblemente un puente. Acá podemos ver el corte. Hubiéramos podido definir obviamente muchas más líneas de quiebre de la manera
como les mostré. Y acá podemos simplemente comparar con el modelo inicial sin ninguna línea de quiebre. Bueno, el siguiente paso, este fue creación de líneas de quiebre al momento de la importación. Voy a colocar las vistas una al lado de la otra y en la vista tridimensional, en opciones 3D, puedo decir rastrear mouse y lo que señale en planta me lo señala automáticamente en la vista tridimensional de esta forma. El siguiente paso es importación o creación mejor de líneas de quiebre después de haber importado los puntos. Para esto le doy clic derecho, opciones, clic derecho y seleccionar elementos por nombre. Acá tengo todos los nombres de los elementos que componen el archivo y acá puedo notar que hay unas líneas de quiebre que se denominan HW1 y HW2. En este caso, los números 1 y 2 están denotando los puntos a izquierda y derecha. Esto es muy importante, como se señaló anteriormente, la importancia de notar los puntos, bien sea a izquierda o derecha de un punto de referencia, generalmente la línea central de la vía. Entonces voy a seleccionar todos los puntos HW1. Para esto le digo opciones avanzadas, seleccionar. Voy a deseleccionar todo primero, vuelvo a decirle seleccionar. Y voy a usar HW1 y el asterisco. Vemos que acá ha seleccionado, disculpen, 32 elementos. Le digo aceptar. Acá los puntos están seleccionados y están en color magenta. En herramientas le digo unir. Acá se van a eliminar todos los triángulos de la superficie TIN. Le digo aceptar y vemos la nueva línea de quiebre. Mientras esté seleccionada, le puedo decir que sea línea de quiebre y le puedo cambiar, por ejemplo, el color de esta manera y aplicar. De manera análoga, seleccionar elemento por nombre. Voy a seleccionar la otra línea, que sería HW2. Y el asterisco, seleccionar. Ha seleccionado 30 puntos, le digo aceptar. Nuevamente unir y vemos la segunda línea de quiebre. Le digo línea de quiebre. Le defino nuevamente el color aplicar y ya tengo la segunda línea de quiebre. También es posible seleccionarlas simplemente con el mouse. Vamos a ver acá, yo sé que acá hay unos puntos que definen el estribo, uno de los estribos del puente. Son estos 4 puntos. Vemos acá en sus propiedades, el nombre es SILL1. Acá los vemos. Y como está muy cercano al contorno, le voy a decir el modelado de terreno, eliminar contornos por ahora. Y lo que voy a hacer es que voy a unir estos puntos, estos 4 puntos, con el mouse. Digo inicio,
elemento nuevo con el mouse, le digo aceptar y simplemente los voy a unir de esta forma. Le puedo decir acá línea, que sea una línea de quiebre, aplicar. Y hemos creado 3 nuevas líneas de quiebre después del momento de la importación. Vamos a generar nuevamente y acá vamos a ver cómo va mejorando paulatinamente la superficie. Acá podemos ver el detalle del estribo en el corte. Acá podríamos seguir agregando más líneas, pero el proceso es realmente el mismo. Bueno, el siguiente punto es resolver algunos problemas que se presentan con las líneas de quiebre. Son problemas relativamente comunes y uno de los más común, valga la redundancia, es cuando las líneas se cruzan. Para esto vamos a utilizar otro archivo con especificaciones de importación diferentes. Acá le digo archivo nuevo, no voy a guardar los cambios. Y lo que voy a hacer es que voy a proceder a buscar el archivo como lo hicimos anteriormente. Configuración, opciones de importación, abrir. Y se llama estación total o total station. Y estos archivos son IOP. Le digo abrir. Y acá vemos que consta en realidad de tres formatos de importación que se pueden elegir. Entonces, como vemos acá, cada archivo IOP puede contener múltiples formatos de importación. Le digo aceptar y estamos listos para insertar el segundo archivo. Le digo inicio, insertar archivo y vamos a insertar este archivo y tengo que especificarle el archivo de importación. Se llama Total Station, el número 3, el que vamos a usar ahora. Señalo mi archivo, le digo abrir y acá tiene la asignación de columnas. En los códigos obviamente tiene otros códigos de punto, pero vemos que tiene sus líneas de quiebre ya totalmente definidas. Le digo aceptar. Acá tenemos todos los puntos seleccionados. Le doy clic fuera de ellos y vemos que es el levantamiento de una vía existente. Está muy bien detallado, como se ve en la pantalla. Tenemos línea central, borde de pavimento, etcétera. Y en este punto voy a aprovechar para mencionar que teniendo un levantamiento existente como este, es posible agregarle puntos adicionales. En caso de que quisiéramos tener más información en esta área que estoy señalando acá, podemos insertar con la opción insertar archivo o insertarle más puntos. En este caso, estamos usando el segundo tipo de archivo, que es el archivo de texto. Voy a abrirlo con el mismo formato de importación, el número 3. Le digo acá aceptar. Viene con su estructura y códigos definidos. Le digo aceptar nuevamente.
Y los nuevos puntos los vemos acá en color magenta. Están seleccionados por defecto. Le doy clic fuera y ya no están seleccionados. Acá voy a generar la superficie tridimensional. Vamos a limitar los triángulos de manera análoga. Le digo aceptar y acá vemos una advertencia de líneas de quiebre cruzadas. Acá me dice las coordenadas donde está el problema, pero realmente yo no tendría que anotar estos datos, sino que les voy a mostrar una forma de encontrar las líneas de quiebre cruzadas. Le digo aceptar, aceptar. Y para encontrar las líneas de quiebre cruzadas existe un parámetro que se puede ver acá en este panel de puntos. Le digo clic acá. Voy a seleccionar todos los puntos. Aquí no me los está mostrando por alguna razón. Voy a tratar de hacerlo por seleccionar elementos por propiedad y que me muestre las líneas de quiebre. En este caso, sí me la está mostrando por clic derecho, seleccionar elemento por propiedad y simplemente le digo que me muestre la línea de quiebre. Y acá me la está mostrando. Para saber, aquí aparentemente, si le hago zoom, aparentemente es una línea continua, pero vemos que solamente una de ellas está seleccionada, está en color magenta. Si le continúo haciendo zoom acá, podemos ver acá cuál es el problema. Acá está el cruce y lo que ocurre acá es que las líneas de quiebre solamente se pueden cruzar en los vértices de los triángulos de la superficie TIN. De otra forma, se producen inconsistencias en la superficie, en el modelo tridimensional. Entonces, lo que puedo hacer acá es con clic derecho, le digo editar punto, simplemente tomo este punto, acá va a eliminar todos los triángulos, le digo aceptar, y este punto simplemente lo puedo anclar acá, en el extremo de la otra línea, de esta forma, y de esta forma aseguramos que las líneas de quiebre, esta que estoy señalando acá y esta que está seleccionada, se crucen exactamente en un vértice. Ya puedo generar y vamos a ver la superficie generada. Vemos que esta superficie contiene todos los detalles de es un levantamiento de una vía existente y vemos que con aproximadamente acá dice 14.200 puntos podemos lograr este nivel de detalle. El siguiente y último punto es el tema de exportación en formato digital. Vamos a hacer la exportación o hablar de la exportación acá en el módulo de Terrain, que es este. Le digo archivo, guardar como. Y acá podemos ver todas las opciones que tengo.
La opción OBJ me permite exportar el terreno para ser visualizada en un, valga la redundancia, en un visualizador 3D genérico. Opciones para CAD, etcétera, pero la opción realmente recomendada es LAN XML. Puedo dar cualquier nombre acá. Le digo aceptar y me va a crear un archivo LAN XML que puede ser abierto en aplicaciones CAD o en máquinas con control automático. En caso de que ya tuviéramos un diseño terminado, y en este caso pasamos al módulo de Location, que es donde se definen todos los alineamientos, vamos a hablar de esta misma vía, pero con el alineamiento, con el diseño ya terminado. Acá tenemos las vistas de planta, secciones transversales, vista tridimensional, perfil longitudinal, etcétera. Acá también lo podemos exportar el diseño, archivo, guardar como, y acá nuevamente, si le doy LAN XML, guardar. En este caso tengo muchas más opciones. Me permite exportar un alineamiento horizontal o alineamientos múltiples en el caso de que tuviera más de un alineamiento. Puedo elegir el tipo de superficie que voy a exportar generalmente, y por defecto se incluye la superficie a nivel de subrasante, pero hubiera podido escoger alguna otra superficie. Puedo elegir secciones transversales. En este caso, si le digo elegir secciones transversales, acá tengo varias posibilidades para configurarlas. Le digo aceptar y me va a guardar el diseño en el formato XML. Como lo dije anteriormente, puede ser usado para fijación de estacas en el campo o directamente para alimentar máquinas con control automático. Y esta es básicamente la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Humberto. Tenemos por acá un par de preguntas. A ver, la primera dice, ¿es posible modificar los puntos una vez importados? Para modificar los puntos, vamos a devolvernos al módulo de Terrain. Vamos a trabajar con ambas vistas acá. Nuevamente, rastrear mouse. Y si es posible modificar los puntos después de importarlos, vamos a hacer un ejemplo acá, a elegir un punto. Digamos, elegimos este punto. Acá vemos en el panel de propiedades el nombre, sus coordenadas, la elevación, etcétera. Y venimos acá a herramientas de elementos y coordenadas. Acá se van a eliminar todos los triángulos. Esto es aceptable. Y acá, obviamente, esto no es recomendable modificar los puntos manualmente, pero hay casos muy comunes en que la elevación de los puntos es errónea por alguna razón, y lo voy a demostrar acá. Entonces, la elevación de este punto me dice que es 370.44. Le voy a colocar 380, simplemente para demostrar. Le digo actualizar lista, aceptar. Y vamos a modelado de terreno.
Vamos a generar. Y acá vemos el efecto que tiene el cambio en la elevación. Entonces vamos a suponer que este fue un levantamiento con un punto cuya elevación era errónea. En este caso tenemos dos alternativas. La primera, la que les acabo de mostrar, en caso de que sepamos la altitud o la cota exacta, simplemente la modificamos como lo acabamos de ver. O tenemos otra opción, y es que teniendo el punto seleccionado, le decimos que no sea modelado, aplicamos y generamos nuevamente. Y vemos que el punto en este caso sigue existiendo, pero ya no forma parte del modelo. Excelente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra. A ver, ¿cómo se puede visualizar la red de triángulos? Esto también se haría acá en Terrain, y es muy útil también para buscar los problemas con líneas a veces es útil para buscar los problemas con líneas de quiebre. Entonces le damos en la vista de planta clic derecho, opciones, superficie y contornos de triángulos. Y acá lo que vemos es la red TIN. Y como lo dije anteriormente, esta vista nos permite también ayudar a entender los problemas con las líneas de quiebre. Como lo dije anteriormente, las líneas de quiebre siempre deben cruzarse en los vértices de los triángulos. Okay. Excelente, muchas gracias, Humberto. Y luego tenemos una última pregunta que es referente a Google Earth. Dice, en la versión anterior a la 9, ¿puedo visualizar mi DTM en un visor como Google Earth? Sí, acá también se puede. Voy a volver a dejarla normalmente. Configuración, el problema no lo puedo demostrar en este momento, les voy a mostrar por qué sería, y es que en este archivo no tenemos la proyección definida. Entonces, un requisito para utilizar Google Earth es tener la proyección definida de la superficie. Existen varios tipos de formas de definir la proyección. El UTM es uno de los más comunes. También puedo agregar formatos de texto en formato WKT, o puedo usar los códigos EPSG. Una vez la superficie está georreferenciada, le digo guardar, y ya podría venir acá a exportarla a Google Earth. En este caso no la puedo demostrar porque la superficie no la tengo georreferenciada en este momento, pero esto sería el proceso. Gracias, Humberto. Y la última pregunta, creo que la puedo responder yo, es si pueden enviar el video de este tema por email. Les va a llegar un correo al final, en un par de horas, yo espero, con el link para que puedan volver a ver el video que va a estar disponible en el canal de YouTube. Y no sé si, yo creo que con esto cerramos, Humberto, es la última pregunta. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan encontrado información útil en este webinar y nos escuchamos la próxima vez. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención.